Buenos días. Vamos a dar inicio al tema de fisiopatología de diabetes tipo 2 y algo sobre la relación de la fisiopatología de la diabetes y el COVID. No sé si tengan alguna pregunta sobre el video que hayan, cuando lo revisaron, que les haya quedado alguna duda. No, doctor, todo bien. Okay. Entonces, si no tienen dudas, vamos a revisar unos casos clínicos. Estos casos clínicos están diseñados para que revisemos en parte lo que es la fisiopatología. Es una femenina de 29 años, antecedentes heredofamiliares. En la rama materna hay obesidad y en ambas ramas familiares presencia de diabetes mellitus. Los antecedentes personales patológicos. Ella refiere tener sobrepeso desde la adolescencia y haber presentado síndrome de ovario poliquístico. En el periodo de evolución del estado actual, ella acude a consulta por presentar episodios de mareo, temblor fino, sensación de apetito, 2 a 3 horas después de tomar la comida y la incapacita en su trabajo por algunos minutos. Tiene 3 meses de evolución. En el interrogatorio por aparatos y sistemas, refiere que ha aumentado su cintura en el año pasado 4 centímetros, lo que va del año. Con esos datos clínicos del PA, ¿cuál sería la sospecha que ustedes tendrían en el caso de esta paciente? Pues diabetes mellitus tipo 2. ¿En qué basaría su sospecha de que tiene diabetes tipo 2, Celina? Pues por los centímetros de la cintura, el aumento de los centímetros, este, pues por la obesidad. Los síntomas que tiene Celina, esta paciente, de tener temblor fino, sensación de apetito, 2 a 3 horas después de tomar la comida y que la dejan incapacitada por algunos minutos porque se pone sudorosa, se desconcentra en lo que está haciendo en su trabajo, ¿de qué piensa que son síntomas? Hipoglucemia. Son síntomas de hipoglucemia. Esto pudiera ser una hipoglucemia reactiva que tiene esta paciente. Tiene temblor fino, sensación de apetito, viene después de una comida, 2 a 3 horas después, que es cuando se presenta una hipoglucemia reactiva. Se presenta entre la tercera y la quinta hora después de haber tomado una comida. ¿Cuál es el requisito de esa comida para que se desarrolle hipoglucemia? ¿Cómo tiene que ser esa comida? Elevada en carbohidratos. Tiene que ser elevada en carbohidratos. Tienes razón, José Mario. Esa comida en la que tiene elevados carbohidratos puede despertar una reacción que sería el tener entonces una hipoglucemia reactiva. ¿A qué se debería esa reacción de hipoglucemia, José Mario? ¿Cuál es el defecto básico, uno de los defectos básicos en los individuos que van a presentar diabetes tipo 2? A que no hay Resistencia a la insulina. Sí, una resistencia a la insulina. Cuando tienes resistencia a la insulina, ¿qué es lo que hace el cuerpo para vencer esa resistencia?
empieza Hiperinsulinemia. la secreción. Hiperinsulinemia. Tiene hiperinsulinemia compensadora. ¿Cuál es el estímulo más potente para la secreción de insulina de la célula beta? La Glucosa La oral. glucosa. Oral. El ingerir glucosa, los carbohidratos. Entonces, una paciente que tiene antecedentes de obesidad y de diabetes en la familia y que ella ha tenido sobrepeso y tiene síndrome ovario poliquístico, ¿qué podemos pensar respecto a la resistencia a la insulina en esta paciente? aumentada. Que apenas va comenzando. Pues sí, que tiene resistencia a la insulina. Los factores que llevan a que un individuo tenga resistencia a la insulina pudiera ser el incremento de peso. El síndrome ovario poliquístico es una manifestación de resistencia a la insulina y la paciente tiene síndrome ovario poliquístico desde que empezó a menstruar. Entonces, uno puede pensar que esta paciente, con los datos clínicos que tenemos hasta ahorita de los antecedentes, el haber ganado peso y el tener estos episodios de hipoglucemia reactiva, que esta paciente está pasando por una fase de hiperinsulinemia compensadora a la resistencia a la insulina que tiene. Y esto es el defecto fisiopatológico que la puede llevar con el desarrollo del tiempo a tener diabetes tipo 2, como comentaba su compañera Celina en un principio. En el análisis de este caso, pues lo que estamos viendo es hipoglucemia reactiva, que nos permite pensar en resistencia a la insulina, que tiene dos factores para ello, que tiene sobrepeso y tiene síndrome ovario poliquístico, y tiene un componente genético, obesidad y diabetes en ambas, en los antecedentes heredofamiliares. La menarca fue a los 13 años, el ritmo era irregular, de 30 a 60 por 5 a 7 días de sangrado, gesta 0. Entonces esto corrobora que la paciente tiene ovario poliquístico. En el interrogatorio por aparatos y sistemas, niega estrías, plétora facial, hirsutismo, somnolencia, piel reseca, caída de cabello, edema o cefalea. ¿Por qué son importantes estos datos negativos? Variante Cushing. Si pensáramos que la obesidad estaba por un Cushing, pensaríamos en las estrías, en la plétora facial, en el hirsutismo. Esos datos pudieran clínicamente decir que no tenemos la presencia de un hipercortisolismo. La somnolencia, la piel reseca y la caída del cabello. Por el hipotiroidismo. Un hipotiroidismo. Así es. Entonces, Maximiliano, piensas bien, tenemos una paciente que pudiera tener hipotiroidismo, aunque no hay antecedentes en la familia, y el hipotiroidismo, por lo general, hay algún antecedente heredofamiliar positivo para enfermedad tiroidea, pero habría que descartarlo por el incremento de peso, que no tenga un incremento de peso secundaria, ya sea hipercortisolismo o hipotiroidismo. Entonces, estos datos nos hacen pensar que no hay una causa para la ganancia de peso endocrinológica, por lo pronto, es decir, una enfermedad y que sea secundario ese incremento de peso, ya sea un Cushing o un hipotiroidismo. Ella tiene una talla de 1.6, un peso de 74 kilogramos, tiene un índice de masa corporal que la deja en el rango de sobrepeso, en 28.9, y tiene una cintura de 88 centímetros. Tiene datos de acantosis nigricans en cuello, axilas y nudillos. Con estos datos que tenemos aquí, ¿la paciente tiene sobrepeso o tiene obesidad? Sobrepeso. Sobrepeso. Sobrepeso por la categoría de la OMS, pero si ustedes revisan la cintura, esa cintura es de obesidad abdominal en la mujer. Entonces, el índice de masa corporal es una medida poblacional que nos ayuda a catalogar en grandes estudios a los individuos y decir si tienen sobrepeso o obesidad, pero no es el mejor indicador para el estado metabólico. Para el estado metabólico es un mejor indicador la cintura, porque en este caso nos está diciendo que la paciente tiene obesidad abdominal. ¿Qué otros datos tenemos que nos ayudan a fundamentar el diagnóstico de hipoglucemia reactiva? Tiene datos clínicos de resistencia a la insulina. La paciente tiene acantosis en cuello, axilas y nudillos. Esos son datos o manifestaciones clínicas de la hiperinsulinemia.
Los pacientes que tienen resistencia a la insulina y tienen hiperinsulinemia desarrollan acantosis. La acantosis pudiera estar presente desde que los individuos son jóvenes y primordialmente la de nudillos es un tema bastante nuevo. El doctor Gerardo González ha desarrollado mucho el campo de la resistencia a la insulina y sus marcadores clínicos tempranos. Hace tiempo hizo un estudio en estudiantes de la Facultad de Medicina, les pidió colaborar cuando estaban en los primeros años de la carrera y les dio seguimiento a lo largo de la carrera. Y lo que se verificó es que tener acantosis en los nudillos es uno de los primeros sitios que se presenta la acantosis. Y están haciendo un estudio que fue el motivo de la tesis doctoral del doctor René Rodríguez sobre la presencia de acantosis en niños en los nudillos. Y es uno de los primeros sitios donde uno la puede observar. Clínicamente ustedes pueden ver sus manos y saber si tienen resistencia a la insulina, si empiezan a ver que los nudillos se empiezan a oscurecer. Es un marcador muy temprano antes de que aparezca la acantosis en el cuello y en las axilas. Y es un dato clínico de esto. Entonces, ¿cuál es la impresión diagnóstica que teníamos con esta paciente? Lo que podemos decir por criterios de la OMS es que tiene sobrepeso, aunque tiene datos para pensar en obesidad abdominal por la cintura, tiene síndrome de ovario poliquístico, datos de resistencia a la insulina y tiene hipoglucemia reactiva. Lo que ella está teniendo es una secreción aumentada de insulina en respuesta a la resistencia. ¿Cómo explicamos la sintomatología actual de la paciente? Nos habían ya comentado que tener una comida con una alta ingesta de carbohidratos despierta una secreción de insulina, sobre todo en la fase compensadora. ¿Cuántas fases de secreción de insulina hay, Melissa? Dos. Dos. Melissa Real, 2. ¿Cómo se describe la primera fase, Melissa? Pues la primera fase es pues inmediatamente después de que se consume un alimento. Y pues ¿Qué características tiene esa fase? es que activa más rápido los receptores de la insulina. Lo que tiene por objeto la primera fase de secreción es impregnar el sistema, a parar la producción hepática de glucosa, y las características es que es una primera fase de amplia magnitud, o sea, es un pico muy grande de insulina, pero de corta duración, dura poquitos minutos. Y esa hiperinsulinemia que hay es en el sistema portal, y lo que tiene como objeto es parar la producción hepática de glucosa, porque la secreción de insulina pancreática va directamente al sistema portal. Entonces es una secreción pequeña en tiempo, pero de gran magnitud para poder impregnar el hígado de insulina, favorecer la carga de glucosa en el hígado, porque todos esos nutrientes que vienen en lo que se absorbió del tracto gastrointestinal de esa alimentación van a ser metabolizados en primera parte en el hígado. Y tiene que ser de amplia magnitud. Entonces, lo que estamos viendo en ese sentido es que la paciente tiene resistencia a la insulina, puede tener una pérdida de la primera fase de secreción y hay una compensación en la segunda fase. Por eso, la hipoglucemia se presenta 3 horas después. Los pacientes que van a desarrollar diabetes tipo 2 pierden la primera fase de secreción y compensan en la segunda, y por lo tanto, con esa compensación, lo que pueden tener es una hipoglucemia reactiva. La captación de glucosa, como se los comenté en la sesión, ven ustedes que es primordialmente en el músculo, ¿okay? Y que en los pacientes con diabetes tipo 2, donde se ve la mayor resistencia, está prácticamente en el músculo, que es donde hay más disminución en la captación de glucosa. Y esto hace que el individuo tenga que tener una hipersecreción para aumentar la captación a nivel del músculo. Y como comentábamos ahorita, la primera fase de secreción es de gran magnitud, pero de corto tiempo, y la segunda fase es para el mantenimiento de la glucosa. Y esto se da en individuos normales. Tras la absorción intestinal de carbohidratos, viene la excursión glucémica postprandial. La insulina tiene esta fase, lo que hace en esta primera fase es detener la producción hepática de glucosa, y la segunda fase lo que hace es mejorar
la captación periférica. ¿Okay? Y entonces en una segunda fase que no es normal, tendríamos nosotros una hipersecreción, porque los pacientes con diabetes tipo 2 pierden la primera fase de secreción. Aquí podemos ver en este gráfico hecho en controles normales, individuos que tienen intolerancia a la glucosa, individuos que tienen diabetes tipo 2, ¿dónde viene la secreción de insulina? Vean ustedes en el sujeto control normal, la segunda fase de secreción de insulina corresponde a los 60 minutos y para las 2 horas prácticamente desaparece esa secreción de insulina. Individuos que tienen intolerancia a la glucosa, el pico máximo ya no se presenta a los 60 sino a los 90. Y en los individuos que tienen diabetes tipo 2, ese pico máximo se va al minuto 120. Entonces, estos individuos que tienen intolerancia, que están yendo hacia diabetes, lo que hacen es tener desfasada su secreción de insulina y esto explica el por qué 3 horas después estos pacientes pueden presentar una hipoglucemia reactiva. En este estudio ustedes están viendo la cantidad de insulina en un individuo normal que tiene una glucemia de 98. Vean la magnitud que hay de secreción y en la misma escala vean en un paciente que tiene diabetes tipo 2 que tiene promedio de 170 miligramos la cantidad de insulina que se libera. Aquí pueden ustedes ver cómo es la excursión normal y este es el pico que tienen de primera fase. La segunda fase se va a ir a hipersecreción. El problema es que en este gráfico solo lo tenemos a 30 minutos. Pero los individuos con diabetes tipo 2 empiezan a secretar insulina en forma tardía. Y esto lo hacen desde que están en la fase de prediabetes. No sé si tengan alguna pregunta sobre cómo se secreta la insulina en un individuo normal y cómo aquel individuo que va pasando de intolerancia a diabetes tiene un desfase en la secreción de insulina y cuáles son los objetivos de esa secreción de insulina. Doctor, entonces se supone que la secreción de insulina, mientras no haya alguna ingesta de alimento, está constantemente en la fase 2. No, está más abajo de la fase 2, está en una fase en la que no hay liberación prácticamente, es nada más para el mantenimiento de la glucemia. La segunda fase de secreción, como quiera, es un aumento en la secreción que corresponde a la ingesta en el postprandio. Ese postprandio dura de 2 horas a 3 horas. Un individuo normal, 2 horas después de haber comido, tiene que tener su glucemia en 140. Pero para que baje de 140 a 80 para el estado preprandial, todavía tiene que haber una secreción basal. O sea, los individuos cuando no están en ayuno tienen una secreción basal, es pequeño. Cuando se estimulan con un alimento, tienen una primera y una segunda fase, pero al término de la segunda fase van a volver a lo que es la secreción basal. Esa secreción basal es nada más para mantener la glucemia entre 80 y 100. No sé si tengan alguna otra pregunta o comentario. Doctor, ¿la hipoglucemia reactiva va a suceder solamente en el primera etapa de progresión de la enfermedad o a lo largo de todo la vida? Puede suceder, de hecho, antes de que empiece la enfermedad. Un dato clínico de gente que tiene posibilidad de desarrollar diabetes es aquellas personas que hacen hipoglucemia reactiva aun cuando solo tienen sobrepeso o algunos con peso normal. Eso se identifica que ya hay un defecto metabólico y esto precede a la instalación de la diabetes. Cuando ya los individuos tienen diabetes es menos probable que tengan esas hipoglucemias reactivas, pero sí pueden suceder en los primeros 3 o 4 años de la evolución de la diabetes. Entre más tiempo tenga la diabetes, menor capacidad de secreción va a tener esa persona con diabetes. La insulina se va a ir perdiendo y por eso después de 15 o 16 años los pacientes requieren terapia sustitutiva con insulina porque se agota la capacidad de secreción. Yo les explico a los pacientes que la insulina es como tener dinero en el banco. Si yo tengo 100 millones de pesos y saco 100 pesos por día, me va a durar mucho tiempo mi dinero. Pero si yo tengo 1 millón de pesos y saco 100,000 pesos por semana, en menos de un año ya tengo diabetes. Ya se me acabó lo que tengo. Entonces el individuo que está hipersecretando todo el tiempo agota el sistema y agota la célula beta, favorece su apoptosis y ese individuo termina
depauperado o sin insulina. Y por eso requieren, después de años de tratamiento con antidiabéticos, el soporte con insulina. Muchas No sé si gracias. tengan alguna otra pregunta o comentario. Doctor, ¿Sí? ¿cómo ocurre la desensibilización de la primera fase de la insulina? O sea, ¿cómo es que ocurre? ¿Cómo es que se pierde ese mecanismo? Sí, exacto. Ese mecanismo está dado por un estímulo de la glucosa a nivel de la célula beta. El individuo que tiene predisposición a desarrollar diabetes tiene 2 defectos fisiopatológicos y tiene 8 mecanismos que conducen a la hiperglucemia. Los 2 defectos que producen diabetes son disminución en la capacidad de secreción de insulina y resistencia a la insulina. Resistencia a la insulina puede tener mucha gente. El mejor ejemplo son los obesos. La obesidad es un estado de resistencia a la insulina. Pero si tú me dices, doctor, ¿cuántos pacientes que tienen obesidad desarrollan diabetes? Solo el 30%. Y si me preguntas, de los que tienen diabetes, ¿cuántos tienen sobrepeso y obesidad? El 90%. ¿Okay? Entonces, ¿qué habla esto? Que la resistencia a la insulina no es el factor más importante para que te dé diabetes. Porque hay 70% de los obesos que tienen resistencia a la insulina y no la desarrollan. ¿Por qué no la desarrollan? Porque tienen un sistema que puede responder bien a secretar insulina independientemente de que tenga resistencia. En cambio, los que van a desarrollar diabetes tipo 2, 90% tienen sobrepeso y obesidad, pero tienen un defecto en la secreción, porque si no se presenta una falta de insulina, no va a haber hiperglucemia. Entonces, el por qué se pierde esta primera fase tiene un componente genético. Entonces, esa célula es una célula inmadura, es una célula que no está diseñada para un trabajo pesado. Y si tú pones que ese individuo que es genéticamente susceptible porque tiene una célula beta inmadura, lo pones en un estado de sobrepeso o obesidad, va a desarrollar diabetes. Entonces, esta pérdida de la primera fase de secreción se relaciona a varios factores. Uno es que tengas una disminución en el efecto de las incretinas. Las incretinas son hormonas intestinales, GLP-1 y GIP, que lo que hacen es potenciar la secreción de insulina a través de liberar AMP cíclico en la célula beta. La célula beta libera insulina porque al meter la glucosa se metaboliza, produce ATP y eso es lo que despierta el que se inicie ese mecanismo de bloquear el potasio, meter el calcio y sacar insulina. Pero para potenciar esa secreción tú necesitas AMP cíclico que se produce cuando el GLP-1 y el GIP estimulan a la célula beta. Entonces, ese mecanismo se echa a perder en parte cuando tú tienes un fenómeno de glucotoxicidad. Si tú empiezas a incrementar la glucosa lo que hace es bloquear la producción de insulina en la célula beta. Ese fenómeno se llama glucotoxicidad. Si me regreso ahorita en la parte de... creo que me voy a ir un segundo. Ahorita vuelvo a compartir la pantalla para poner dónde debe ir la presentación. Me quiero unir a esta parte. Okay. Cuando tú ves aquí, ve la diferencia en la glucosa. 98 de glucosa y acá tiene 180. El tener glucosa elevada también inhibe la del pico de secreción por el fenómeno de glucotoxicidad. Hay una tesis muy interesante de doctorado, la hizo el doctor, que en paz descanse, Eloy Tamés. Fue un brillante endocrinólogo que también fue profesor aquí en la facultad. Él, a pacientes con diabetes tipo 2 que tenían falla a responder a metformina y a glibenclamida en el Seguro Social, los metió 3 días al hospital y les puso insulina intravenosa, hizo que el promedio de glucosa fuera normal, que estuviera entre 80 y 100, y esos individuos volvieron a responder a la metformina y a la sulfanilurea como tratamiento.
Lo que él demostró es que quita el fenómeno de glucotoxicidad y entonces la capacidad de secreción se vuelve a tener normal. Cuando tú ves esta parte de aquí, qué es lo que coincide? Que los sujetos normales tienen glucosas para empezar las curvas en 80, pero los individuos con intolerancia a la glucosa la tienen entre 100 y 125, y los que tienen diabetes tienen más de 126. Entre más alta sea la glucemia, menor es la capacidad de secreción en la primera fase. No sé si eso contesta a tu pregunta, Luciano. Sí, esa la contestó. Muchas gracias, doctor. No sé si tengan algún otro comentario o pregunta. Doctor, para fines, o sea, bueno, esto es más sobre diabetes. Para fines del examen, si nos preguntan o sea, si nos ponen un caso del diagnóstico, pero el paciente tiene 1 o 2 criterios de los del síndrome diabético, ¿se puede aún considerar como para la opción de la diabetes aleatoria o casual? Normalmente decimos que debe tener cuando menos 3. Ok. Hay 4 que son los clásicos y hay 9 que no son los no clásicos. Pero cuando menos debe de tener 3 criterios del síndrome diabético para decir que con una glucemia casual arriba de 200 tenga diabetes. Y los más importantes en ese sentido son poliuria, polidipsia, pérdida de peso y polifagia. Si el paciente tiene 3 de estos 4 y tiene una glucosa por arriba de 200, no hay duda de que tiene diabetes. Los otros son parestesias, dificultad para la cicatrización, cansancio vespertino, visión borrosa fluctuante, cefalea moderada. Esos son datos también de diabetes, pero no son los 4 principales. Este es un masculino de 21 años de edad. Tiene como antecedentes una tía materna con artritis reumatoide. Tiene antecedentes personales patológicos, diabetes mellitus tipo 1 de 2 meses de evolución. Este individuo tiene tabaquismo, un paquete año. Hace 2 meses notó nicturia, poluria, perdió 4 kilogramos de peso. En una semana se le diagnosticó diabetes tipo 1. Se inició en insulina. Ahora acude por tener sudoración fría, temblor generalizado, hambre y después cefalea holocraniana. Le han reducido su dosis de insulina prácticamente a 4 unidades al día de una insulina basal que se llama insulina glargina. La exploración física tiene una talla de 1,78, un peso de 62 kilogramos, un índice de masa corporal de 19.6 que lo pone por la categoría de la OMS en un peso normal. ¿Cuál sería la causa probable del desarrollo de la diabetes tipo 1 en este paciente? ¿El antecedente familiar de una enfermedad autoinmune? Marisol tiene razón, tiene antecedentes de haber enfermedades autoinmunes. Las que se relacionan a diabetes tipo 1 son las enfermedades de la colágena, primordialmente la artritis reumatoide, más que otras. Artritis reumatoide porque uno podría decir lupus, fibromialgia, pudiera decir uno síndrome de Sjögren, pero la que más se relaciona es artritis reumatoide. Ese es un factor de riesgo para desarrollar diabetes tipo 1. Pero si la pregunta es, ¿cuál es la causa más probable de la diabetes tipo 1 en este individuo? No es el antecedente que sea una enfermedad reumatológica la que hay en la familia. ¿Cuál es la causa más probable de que este individuo haya desarrollado diabetes tipo 1? ¿Una mutación genética? Que tenga una alteración en sus genes. En el cromosoma 6 están los antígenos de histocompatibilidad mayor, DR y DQ beta. Los individuos que desarrollan diabetes tipo 1, el 95% tienen un desarreglo en estos. En DR tienen la combinación DR3-DR4 y en DQ beta en la posición 57 tienen 302 o 303, que son mutaciones del ácido aspartico en esa posición que van a hacer que tenga una susceptibilidad aumentada para desarrollar diabetes tipo 1. La causa de la diabetes tipo 1
¿cómo podemos decir cuál es la causa de la diabetes tipo 1? En combinaciones. Una falla en la tolerancia inmunitaria. 95% de los pacientes van a tener una diabetes autoinmune. ¿Okay? 5% o 10% en algunas de las series tienen una diabetes tipo 1 que no se relaciona a la presencia de anticuerpos. Lo que tienen es una apoptosis acelerada de la célula beta. Y esos individuos se quedan sin célula beta por un mecanismo no autoinmune, porque cuando uno les hace marcadores de inmunidad, no están presentes. ¿Cuál es el marcador de inmunidad en diabetes tipo 1 más común? El GAT65. Los anticuerpos contra la decarboxilasa del ácido glutámico, que es el GAT65. Ese es uno de los primeros marcadores en estar positivo. En los primeros meses de desarrollar diabetes, estos individuos pueden tenerlo positivo, entre el 80 y el 90% de ellos tener anticuerpos anti-GAT. Anticuerpos anti-insulina están presentes también, pero en menor proporción. Y eso solo sirve determinarlos cuando el individuo está recién diagnosticado, porque cuando uno le da tratamiento con insulina, pues se pueden desarrollar anticuerpos contra la insulina exógena. Entonces, los anticuerpos anti-insulina solo se hacen al momento del diagnóstico. Entonces, lo más probable es que este individuo pues tenga una enfermedad autoinmune que sea de ese 95% que el origen de la diabetes tipo 1 es autoinmune, y el marcador que nos comentaba Marisol en un principio de que tenía un familiar con artritis reumatoide, pues nos dice que pudiera haber un trastorno inmunológico en ese sentido. Cuando uno ve la historia natural de la diabetes tipo 1, tienes un individuo que es susceptible a desarrollar la diabetes tipo 1. ¿Okay? Esta es la masa crítica de células beta que hay. Del 100%, estos individuos van a ir perdiendo parte de su masa crítica de células beta. Después de eventos ambientales disparadores de la respuesta inmune, estos individuos que son genéticamente susceptibles tienen el desarreglo que nos comentaban en un principio de tener una mutación y de tener mayor susceptibilidad para desarrollar enfermedades autoinmunes. Estos eventos ambientales pueden ir a dos desarrollos: a que se quede aquí con una masa estable de células beta y este individuo no hace hiperglucemia, o a que continúe y después de perder más o menos el 60% de la masa, estos individuos empiezan a desarrollar hiperglucemia. Esta es una disfunción subclínica de la célula beta. Estos individuos que tienen pueden presentar hiperglucemia en episodios de estrés, pero después vuelven a estar normales. ¿Cuáles son estos eventos ambientales disparadores de la respuesta inmune? Pueden ser los virus. ¿Como cuáles, Mariana? Como Coxsackie o rubiola congénita. El virus Coxsackie es uno de los más estudiados. El virus Coxsackie está bien demostrado clínicamente que puede producir destrucción del islote. Lo que hay en esta teoría del mimetismo es que el sistema inmune lo que presenta es al virus Coxsackie, a los macrófagos. Estos empiezan la secuencia para terminar con la estimulación de los linfocitos productores de anticuerpos, y esos anticuerpos son también autoanticuerpos, y entonces esos destruyen a la célula beta. Ese es un estímulo ambiental. ¿Qué otro estímulo ambiental se ha relacionado al desarrollo de la diabetes aparte de los virus? La ingesta de leche de vaca. Ajá. La ingesta de la leche de vaca. Los recién nacidos tienen poros en la membrana intestinal. Esos poros se cierran más o menos entre el tercero y sexto mes de vida extrauterina. Y cuando hay esos poros, pues lo que puedes es pasar por el poro proteínas. La leche de vaca hidrolizada, lo que hacen es fragmentar las proteínas para que sea de más fácil digestión para el recién nacido y que cause una mejor tolerancia a la leche. Y esas proteínas pueden penetrar esos poros y despertar una respuesta autoinmune. Entonces, la ingesta de leche de vaca también puede ser. Hay otros individuos que tienen factores distintos para desarrollar diabetes tipo 1, los de apoptosis acelerada. Esos individuos nacen con un páncreas inmaduro, tienen una poca respuesta de célula beta en la generación de insulina,
sea, estos individuos tienen una menor cantidad de células beta y esas células beta fallecen antes de tiempo. Y esos individuos desarrollan diabetes desde ese punto de vista sin tener un marcador autoinmune. Evidencias de autoinmunidad que se relacionan al desarrollo de diabetes tipo 1. Estos son 2 estudios. 500 familiares de diabetes tipo 1, 7% tenían anticuerpos positivos. De estos, una quinta parte desarrolló diabetes antes de 2 años. ¿Cómo sabemos quién le va a dar? Aquel que tiene anticuerpos positivos, le podemos hacer una curva de tolerancia intravenosa a la glucosa, es diferente a la curva oral. Esta se hace con 25 gramos. Y cuando uno ve el título de anticuerpos con la capacidad de secreción de insulina, puede predecir cuánto tiempo le falta a ese individuo para desarrollar diabetes. Este es otro estudio, 225 familiares en primer grado, anticuerpos antiinsulina positivos, y vean que de estos, un 20% ya tenían una disminución en la primera fase de secreción de insulina. Entonces, los marcadores autoinmunes están presentes. ¿En quiénes los buscamos? Pues en familiares de diabetes tipo 1 y no siempre. Los proyectos de prevención primaria de diabetes tipo 1 todos han fracasado. Hasta el momento no tenemos una manera de prevenir la diabetes tipo 1. Entonces se cuestiona la ética de hacer un estudio en el que te vamos a decir que te puede dar diabetes, pero no te puede ofrecer ningún tratamiento. Eso es generar angustia en la familia porque ya tienen un familiar que tiene diabetes tipo 1. Entonces hay muchas consideraciones éticas en ese sentido. La teoría del mimetismo que ahorita les comentaba es que los macrófagos presentan el virus a las células T, confunde el GAD, este ataque después de acabar con el virus lo que va a hacer es acabar con las células beta y ese individuo desarrolla diabetes tipo 1. Hay una homología entre el GAD y la proteína F2C del virus Coxsackie. Por eso esto es que se confunde, porque el anticuerpo está diseñado contra esta proteína, pero es muy similar, tiene mucha similitud con el GAD, y por eso se ve la respuesta autoinmune en estos individuos y el ataque a la célula beta. ¿Cómo explicamos la sintomatología actual del paciente? Que este paciente en 2 meses le redujeron la cantidad de insulina que utiliza y está presentando hipoglucemias con muy poquitas unidades de insulina. ¿Cómo se explicaría este fenómeno? Es la fase de luna de miel. Así es, tiene una fase de luna de miel. Estos individuos les quitas la glucotoxicidad a base de insulina, tienen todavía un porcentaje de células beta y ese les da secreción de insulina, puede ser por unas semanas, por unos meses o por años. La luna de miel más larga que yo he visto es de 7 años en un paciente en el cual utilizaba 5 unidades de insulina basal para controlarse y durante 7 años eso lo mantuvo con hemoglobina glucosilada normal. Okay. Vamos a ver un caso de una mujer de 55 años, antecedentes personales patológicos, diabetes tipo 2 de 5 años de evolución, diagnosticada en un examen de rutina, estaba asintomática, tiene buen apego al tratamiento y buen control hasta hace 2 meses. Se refiere a sintomática, pero sus glucemias de ayuno están fuera de control, con cifras mayores a 180. Ella toma 2 gramos 250 al día de metformina. Tiene un índice de masa corporal de 28, una tensión arterial de 130/80 y una hemoglobina en 7.3. ¿Cómo explicamos lo que está sucediendo con la paciente? Está ahora con cifras de 180, la hemoglobina está empezando a incrementarse, está por arriba de la meta que sería 7, y en lo posible que es una paciente que tiene corta evolución 6.5. ¿Cómo explicamos lo que está sucediendo con esta paciente? El umbral de glucosuria está elevado, entonces no presenta poliuria. ¿Está presentando un fenómeno de glucotoxicidad? Pues sí, porque esta paciente puede estar teniendo glucotoxicidad, eso impide la secreción de insulina y la monoterapia empieza a fallar. Esta paciente puede tener hormonas contrarreguladoras, que son las que nos hacen despertar,
Un nivel elevado de catecolaminas y de cortisol en las mañanas puede explicar hiperglucemia. En los jóvenes, el fenómeno del amanecer en la diabetes tipo 1 es el pico de hormona de crecimiento, lo que da hiperglucemia. Ella está en una falla secundaria, la metformina. ¿Por qué es una falla secundaria en una falla primaria? Porque es secundaria el fenómeno de glucotoxicidad, ¿no, doctor? Que había comentado. Porque en un principio sí respondía y tenía glucosas normales y tenía una hemoglobina. Entonces, si ya respondía al medicamento y después de 5 años deja de responder, esto es una falla secundaria. La falla primaria es que yo te lo doy por primera vez y el medicamento no funciona. Por ejemplo, en las sulfanilureas, 10% de los pacientes tienen falla primaria. Le das una sulfanilurea y no van a secretar nunca. Entonces, falla secundaria es cuando ya tuvo efecto del medicamento y lo pierde. Entonces, esta paciente está teniendo una falla de la supresión de la producción hepática de glucosa. La producción hepática de glucosa es principalmente nocturna para mantener la glucemia en el periodo de ayuno. Esa es la función del hígado. El hígado es un almacén de glucosa para el sistema nervioso central y durante el ayuno el hígado debe producir glucosa para mantenerlo normal. Eso es lo que sucede en los individuos normales. Nada más que en la diabetes, la falla de supresión de la producción hepática de glucosa hace que estos individuos entren en hiperglucemia perpetua. Y el otro fenómeno que está teniendo esta paciente es agotamiento de la célula beta. Con el paso de los años, lo que va a decir perdiendo secreción de insulina. Hay genes que se relacionan a esto. Nosotros podemos ver diferentes fuentes. Los que están señalados con negro tienen evidencia biológica. Los genes asociados a diabetes monogénicas, que son las diabetes tipo MODY, están señalados en azul. Tienen que ver con la secreción de insulina, tiene que ver con los canales de potasio. Estos pueden dar formas de diabetes monogénica y todos los demás que están en grisecito pues tienen que ver con genes candidatos a producir. El problema es que la diabetes tipo 2 es un modelo poligénico, no es monogénico. Monogénicos son muy poquitas diabetes. Estos son los factores hepáticos de la tolerancia y de los canales de potasio que son los que se asocian a las diabetes monogénicas. Este gen es el de la secreción de insulina. Si tienen presente un polimorfismo en este gen, van a tener una disminución en lo que sería la secreción de insulina. Entonces, el defecto es poligénico y se necesitan varias cosas para que el individuo le dé diabetes tipo 2. Lo que sucede a nivel del hígado cuando uno estimula la secreción, la insulina llega a su receptor, lo que va a hacer es fosforilarse, va a desencadenar a través del sustrato del receptor a la insulina tipo 1 y tipo 2, una activación de que va a hacer que los transportadores de glucosa tipo 4 se vayan a lo que sería la pared de la célula. Este es un error porque aquí debe decir GLUT4. Y entonces lo que van a hacer aquí es que van a tener un incremento en la captación de glucosa. Esto lo que está enseñando aquí es lo que pasa cuando uno tiene los ácidos grasos elevados, que es lo que sucede en el individuo que tiene obesidad. El metabolismo de esos ácidos grasos a través de la beta oxidación que está disminuida por la sobrecarga de ácidos grasos libres se va a bloquear la fosforilación del receptor de insulina y al detener la fosforilación del receptor de insulina se interrumpe la cadena de lo que sería el sustrato del receptor de insulina y entonces estos individuos lo que hacen es liberar glucosa a través de romper el glucógeno que tenemos y entonces esto lo que va a producir es un incremento de la glucosa y una salida por los GLUT2. En el individuo normal, lo que sucede es que la insulina llega, se fosforila, activa el sistema, lo que hace es activar al transportador 4 y la glucosa entra para sintetizar glucógeno. Y de esa manera es como el individuo normal lo que produce es glucógeno. Y en el individuo que tiene diabetes tipo 2, esto lo que sucede es que aumenta la degradación del glucógeno para sacar glucosa con este transportador GLUT2 que es automático. Y aquí está el modelo de secreción de insulina. La glucosa es
entra por un transportador tipo 2 a la célula beta, es metabolizada, lo que va a producir es ATP, se cierran los canales de potasio, se abren los canales de calcio y esto constituye el estímulo para que la insulina preformada se libere. GIP y GLP-1 lo que hacen es activar la producción de AMP cíclico que amplifica esta respuesta y magnifica la secreción de insulina en relación a la ingesta de glucosa. Otro mecanismo de la lipotoxicidad es que cuando hay ácidos grasos libres, estos entran también a la célula beta y empiezan a bloquear el sistema de producción de ATP. Y ese es el fenómeno de lipotoxicidad. Por eso los individuos que tienen hipertrigliceridemia tienen mayor facilidad de desarrollar diabetes tipo 2. Y la hipertrigliceridemia por eso es uno de los componentes del síndrome metabólico, porque puede decirnos qué individuo va a tener susceptibilidad de desarrollar diabetes tipo 2. Le voy a pasar este caso clínico para que veamos algo sobre lo que es COVID-2, que esa es parte del tema, y eso no estaba en la plática anterior. Es la relación que tiene la infección por SARS-CoV-2 o COVID-19 y su relación con diabetes. Nosotros tenemos enzimas que se convirtieron en receptores para el virus. La enzima convertidora de angiotensina tipo 2 y la de peptidilpeptidasa tipo 4 tienen sitios que pueden captar los virus del MARS y los virus del SARS. Y estos tienen un componente tisular y un componente sérico. Las enzimas de este tipo pueden estar pegadas a las membranas celulares o pueden estar en forma sérica. Y están distribuidas en toda la economía. Y eso explica el por qué un individuo que tiene una infección con COVID empieza a tener una falla multiorgánica. Y en un principio estos receptores a nivel pulmonar son los que permiten la entrada del virus, pero se va a ir a todos estos órganos también a tener una entrada en esas células. De hecho, la presencia en el páncreas puede hacer que individuos que no tenían diabetes cuando tienen la infección por SARS-CoV-2, lo que va a terminar desarrollando es diabetes ese individuo. Entonces, la enzima convertidora de angiotensina tipo 2 y la de peptidilpeptidasa funcionan como receptor para el coronavirus. Sabemos nosotros que estas enzimas pueden controlar la inflamación y la fisiología cardiometabólica. El DPP4 se ha ido más al MERS que al SARS. Por eso se dice y se habla más del papel del receptor de la enzima convertidora de angiotensina tipo 2 como el factor primordial para que los spikes que tiene el coronavirus se fijen a este y de esa manera se introduzcan. Y sabemos nosotros que en estos individuos infectados por COVID-2 son más comúnmente encontrados pacientes que tienen obesidad y que tienen diabetes tipo 2. Este receptor o de esta enzima convertidora de la angiotensina lo que hace es pasar de angiotensina 1,1,10 a angiotensina 1,9. La enzima convertidora tipo 1 pasa a angiotensina 1 a angiotensina 2 y esta se convierte en angiotensina 1,7. Esta, vean ustedes todas las funciones que tiene. Aumenta el flujo vascular, es cardioprotectora, disminuye la proliferación celular, disminuye la fibrosis, disminuye la inflamación. Por eso para nosotros eso es algo que es benéfico tener angiotensina 1,7 y por eso existe la enzima convertidora tipo 2. Hay receptores para el angiotensinógeno tipo 1 y tipo 2 y también lo hay para cuando ya tenemos la angiotensina 1,7, que es el sistema MAX. Cuando uno ve cuál es la acción, uno puede encontrar este receptor o esta enzima convertidora de angiotensina libre en forma sérica o unida a la membrana. Cuando está libre, pues capta los virus. Aquí están viendo ustedes la proteína pico, que es lo que se va a fusionar. Pero el problema es cuando está a nivel celular, porque esto lo que hace es permitir la entrada del virus a la célula. Y de esa manera es como esos virus se introducen. Primordialmente esto empieza por tener una respuesta en el pulmón
y a final de cuentas nosotros vamos a tener una respuesta inmune no bien regulada. Hay una disfunción alveolar en el flujo y estos pacientes van a tener una reducción en la captación de oxígeno y por eso la oximetría se vuelve algo muy valioso en la evolución de estos pacientes porque es lo que determina la severidad o la gravedad de la disfunción por la enfermedad. Y aquellos individuos que tienen menos de 90 de saturación de oxígeno al aire ambiente requieren estar hospitalizados y ponerles oxígeno, aunque sea por puntas nasales o de alto flujo. Sabemos nosotros que esto va a conducir a que hay una disfunción endotelial, esta respuesta inmune alterada, y puede llevar a que hay una coagulopatía. Ustedes pueden ver aquí, a final de cuentas, que la enzima lo que hace es que el virus penetre, se replique, esta liberación que se da en el pulmón va a todos los órganos y lo que va a suceder es eso. Estas son el tipo de células que hay en la diabetes tipo 2 que están modificadas. Las células natural kill están con actividad reducida en los pacientes que tienen diabetes tipo 2. Hay subtipos diferenciales en obesidad de macrófagos que tienen una mayor capacidad para despertar una tormenta de citocinas. En la diabetes tipo 1 hay un aumento en los neutrófilos o puede haber una falta de los mismos. Y las células T que tienen estos marcadores positivos van a tener este desarrollo. Y eso es parte de por qué entonces esta infección es más proclive a que exista en los pacientes con diabetes que en otros individuos. Y la evolución clínica de los pacientes cuando está la infección viral puede ser asintomática, puede tener tos, síntomas de flu o de gripe, pueden pasar a tener fiebre, manifestaciones gastrointestinales, pueden tener náusea, pueden tener diarrea, hay el desarrollo de disnea, pueden tener hipoxia, un síndrome de distrés respiratorio del adulto, insuficiencia cardíaca y una coagulación intravascular diseminada. Esta es la respuesta inmune a la infección por el virus. Y nosotros la podemos medir porque hay linfopenia, un aumento del dímero D, de la proteína C reactiva altamente específica, un aumento de troponina, de ferritina, de interleucina 6, y esto es lo que desarrolla la tormenta de citocinas que da el desenlace fatal en algunos de los pacientes. En los pacientes con diabetes pueden desarrollarse acidosis en un episodio de infección. La fisiopatología de la citoacidosis es que haya una disminución de insulina con un aumento de las hormonas contrarreguladoras. ¿Dónde se ve el aumento de las hormonas contrarreguladoras? En el estrés. Catecolaminas, cortisol, hormona de crecimiento son hormonas de estrés. Entonces el incremento de estos con la disminución en la capacidad de secreción dada por la presencia de citocinas proinflamatorias que pudieran provenir sobre todo de interleucina 6 de la infección por el SARS-CoV-2. Esto lo que van a hacer es que en presencia de baja insulina con altas hormonas contrarreguladoras se activa la lipasa sensible de hormonas, aumenta la degradación de triglicéridos en los adipocitos. Esto da ácidos grasos libres que son metabolizados en el hígado para producir glucosa y al mismo tiempo cuerpos cetónicos. Y esto es lo que va a dar la acidosis metabólica. Y estos individuos, pues lo que tienen es un aumento de la gluconeogénesis, porque a pesar de que tienen hiperglucemia ante la falta de insulina, el cuerpo lo que sensa es que no hay glucosa intracelular. Esto conduce a hiperglucemia. Con la diuresis osmótica va a producir deshidratación y esto va a agravar la acidosis. Todas las citocinas proinflamatorias lo que hacen es aumentar la resistencia a la insulina. Y entonces la poca insulina que hay todavía alcanza menos para vencer esa resistencia a la insulina. Y eso es lo que sucede en estos individuos. Algunas de las reflexiones que hay respecto a esto es razones de aumento de la gravedad del COVID en la diabetes. Ustedes pueden ver aquí inestabilidad glucémica con hiperglucemia, defectos inmunes, especialmente la respuesta alterada de las células T, comorbilidades como obesidad y enfermedades cardíacas y renales en aquellos que ya tienen complicaciones micro y macrovasculares. Y se postula que la inflamación de toda la vida de los pacientes por tener resistencia a la insulina con aumento de interleucina 6 es un detonador de esta circunstancia. Hay un aumento de plasmina,
En algunos se dice que pudiera haber una reducción de la actividad de la enzima convertidora tipo 2 porque los pacientes reciben medicamentos que son bloqueadores de la enzima convertidora de angiotensina como parte del tratamiento de lo que sería la hipertensión y la prevención de la nefropatía. Y entonces esta parte es lo que pudiera postularse como en algunos de los estudios lo que aumenta la severidad. Estamos a punto de terminar, quedan 3 minutos para finalizar la clase. No sé si tengan alguna pregunta o comentario. Doctor, yo tengo una duda. Sí. Adelante. Ay, perdón. En este caso de los pacientes diabéticos, la dexametasona que están dando el tratamiento mucho les puede resultar dañina. Muy dañino, sobre todo cuando no se utiliza juiciosamente. La dexametasona está indicada en los que tienen distrés respiratorio. Así es que la gente que no tiene disminución en la oxigenación no tiene por qué recibir dexametasona. Nada más que mucha gente se precipita ahorita y muchos médicos la están recetando y ha producido crisis de hiperglucemia severa y de cetoacidosis por el uso de esteroides, cuando un paciente no la necesita, porque si no tiene disminución de la oxigenación, si no tiene hipoxia, no están indicados los esteroides. Muchas gracias. Doctor, ¿sí? En un paciente completamente asintomático, o sea, infectado por COVID, ¿también podría dejar secuelas y estragos? Si es asintomático es muy poco probable porque la carga viral es baja. Se ha relacionado a la carga viral el estadio asintomático o sintomático leve, moderado o severo. Si tiene baja carga, pues es muy poco probable que le deje un desarreglo metabólico. Eso se ve en los individuos que tienen COVID-2 de moderada a severa. Ok. No sé si tengan algún otro comentario o pregunta. Doctor, yo tengo... perdón. Bueno, yo tengo una duda. Mi duda es, en los pacientes que no tienen diabetes y tienen una infección por COVID y desarrollan diabetes, ¿este desarrollo es por daño directo del virus al páncreas o por el desarrollo de una autoinmunidad? No, es directamente daño al páncreas. Tenemos receptores de dipeptidilpeptidasa y tenemos la enzima tanto en la forma unida a célula de la enzima convertidora de angiotensina tipo 2 a nivel de la célula beta, y eso lo que produce es destrucción. Y es una destrucción no autoinmune, es una destrucción por el virus. Es directa. Gracias. No sé si tienen alguna otra pregunta. Bueno, si no, les agradezco todos sus comentarios y preguntas. Nos vemos el día de mañana en el tema de prevención primaria y secundaria de diabetes. Muchas gracias, doctor. Teníamos una duda, algunos alumnos de los de discusión, porque solamente se publicaron los códigos con los doctores que son de endocri y no ninguno de los otros más. Se supone que se los deben de haber asignado de medicina interna. Nosotros como quiera siempre publicamos los códigos, pero hubo algún problema porque alguno de mis alumnos me mandó un mensaje de que el código que les di no funcionaba bien. A nosotros nos acaban de entregar las listas. Yo lo que hice fue ahorita dar de alta a mis alumnos en el grupo y pues vamos a checar con todos los demás profesores porque yo me acabo de dar cuenta que algunos no se pudieron inscribir en los grupos. Sería bueno, Melissa, que se comunique con Medicina Interna. El coordinador de Medicina Interna para Ciencias Médicas 1 es el doctor Pedro García, o se pueden comunicar con él, o directamente al Departamento de Medicina Interna, porque los códigos de todos los demás, quienes son de gastro y quienes son de mato, me son desconocidos, porque la realidad es que yo coordino las actividades de enseñanza aquí en endocrino nada más. Ok, muchas gracias. Una buena mañana. Gracias, doctor. Gracias. Gracias, doctor, igualmente. Doctor, que tenga buen día.